Bienvenidos una vez más a Doctora Jazz, Medicina Familiar al Descubierto. Hoy tenemos un invitado muy especial y es que vamos a hablar de salud digestiva. Sí, señores, usted que acostumbra a decir, tengo que ir al gastroenterólogo de su cuenta o habiendo consultado tal vez antes a un médico de familia. Hoy hablaremos un poquito sobre eso. Para eso, nuestro invitado, el doctor Melo Sarita. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Yaceiri. Qué bien. Doctor, cuéntenos un poco, así abiertamente, de qué se trata su especialidad como tal, la gastroenterología. Es una especialidad muy sutil que tratamos los trastornos digestivos desde lo que se llama el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y colon, además hígado, páncreas y la parte biliar. Básicamente ese es el enfoque y los síntomas y diferentes afecciones que pueden ocurrir en ese sistema, que pueden ir enfermedades tanto infecciosas, llámese virales, bacterianas y fúngicas, además de enfermedades funcionales como síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico y también afecciones en la alteración de la microbiota intestinal, el eje intestino-cerebro. Básicamente es una enfermedad, una especialidad que tiene un enfoque global, desde prevención. La gastroenterología viene desde el enfoque primario, que es desde lavarse las manos, desde masticar bien los alimentos, comer apropiadamente, hasta detectar alguna lesión oncológica y su posterior tratamiento. O sea, la gastroenterología va desde lo simple hasta lo complejo. O sea, es una especialidad intermedia. Bien, qué bien. Doctor, y díganos algo, hemos escuchado hablar sobre el intestino como segundo cerebro. Sí, básicamente esa es la realidad. Antes de aportarte algún tipo de información, debemos de tomar en cuenta que cuando el niño nace, nace por el parto vaginal, inmediatamente entra en contacto con las bacterias del canal vaginal y el niño adquiere esas bacterias que van a ser buenas y van a colonizar el intestino que sale estéril a través. Después, cuando amamanta, el calostrum le va a colonizar un colon estéril que viene 00 bacterias, va a producir 10 a las 10 de cantidad de bacterias. Si vas a usar logaritmo, 10 a las 10. Esos son millones de bacterias que van a estar en 24 horas. Y eso es lo que va a hacer que el niño crezca sano, porque es parte de la inmunidad innata que la va a adquirir de la madre. Pero si usted le da una fórmula, ya esas bacterias no van a ser buenas y ese intestino va a tener estrés. Entonces, si nos vamos a antecedentes de la Biblia, creo que en el libro de Génesis decía que el profeta Abraham debía su longevidad a que tomaba leche ácida. Y es una tradición en Medio Oriente tomar una especie de leche ácida parecida a lo que sería la boruga, La pero una boruga. forma que como ellos la preparan, no sé exactamente el nombre que tiene. Entonces, esos son bacterias vivas, esos son probióticos. En la misma Biblia decía que Abraham duró más de 165, 170 años y era porque tenía una excelente salud digestiva. Entonces, con el eje intestino-cerebro, es básicamente la cantidad de neuronas que tiene el intestino. Puede tener, algunos autores dicen que 80 millones, pero también hay otros que dicen más de 100 millones de neuronas. Pero hay una conexión directa con el cerebro a través del quinto par craneal o neumogástrico, que El vago. el vago. Ujú. El neumogástrico o vago
A nivel del corazón tiene una función, a nivel del intestino tiene otra, pero hay una conexión al cerebro. Eso es básicamente donde se produce la mayor cantidad de serotonina. Más del 90% se produce en el intestino. Entonces, si hay serotonina, hay felicidad. Entonces, si usted tiene trastorno del eje intestino-cerebro, porque las bacterias que hay en el intestino están alteradas, la microbiota se altera, porque usted comió mucha comida chatarra, comida ultraprocesada, ¿qué va a pasar? Cambia. Entonces, si cambia, el organismo va a estar estresado. Te puede dar depresión, te puede dar ansiedad. Y hay hasta relación con autismo y otras afecciones neuropsiquiátricas. Con una buena, y esos estudios están en investigaciones, en ratas y en todas esas cosas. E incluso hay algo tan importante que en muchos centros lo hacen, trasplante fecal. Trasplante de la materia fecal de un ser a otro ser, pero tiene condiciones en muchos pacientes. O sea, básicamente estamos ante una entidad que es tan vieja como la humanidad, pero no se conocen los mecanismos. O sea, se está en mucha investigación. Pero qué interesante cuando habla del intestino y su relación con el cerebro como tal. Sí. Porque entonces me surge la pregunta de cómo se relaciona esto con la dieta, o sea, el estado de ánimo, claro, y la dieta, ¿cómo influye? Si las bacterias son buenas, ¿lo que va a producir? Serotonina. Y tú vas a estar bien. Pero si no produce serotonina, tú vas a tener mayor cantidad de radicales libres, mayor pico de insulina. Si tú tienes, por ejemplo, te toma un refresco, una bebida de botella, un refresco de botella, para no mencionar ninguna marca. Entonces, que está hecho con jarabe de maíz de alta fructosa, que hasta produce cáncer. ¿Qué va a pasar? Libera un pico de insulina bastante alto y eso va a estresar el organismo. Entonces, eso es lo que pasa. Usted se comió una comida chatarra, una yaroa, una majuma, que es una carga de grasa. ¿Qué va a pasar con el páncreas? Va a liberar mayor cantidad de simógenos, mayor cantidad de enzimas, pero también la vesícula biliar va a tirar. Otra cosa, las personas no comen apropiadamente, específicamente muchas mujeres, muchas madres de familia, por estar atendiendo al niño, al trabajo, que tienen que lavar, no olvidan desayunar. Entonces tienen un ayuno prolongado. También toman anticonceptivos orales. Entonces, ¿qué va a producirle? Espesor en la vesícula biliar, y ese espesor va a convertirse en cálculos biliares o lodo biliar. Entonces, la alimentación te dice, aunque también hay factores que si tú tienes falsemia, hay cristalización de la hemoglobina y tú puedes producir también, pero también la dieta. ¿Y dónde está la vesícula? Es parte del sistema digestivo. Entonces, si te produce piedra y es multifactorial por la alimentación, no va a esperar que la mujer tenga 40 años, sino porque aumentó la dieta. Entonces, otra cosa, tenemos por alimentación inadecuada, hay sobrepeso, hay grasa en el hígado, mucho alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Estamos sedentarios. Si usted no hace ejercicio por lo menos 120 minutos en la semana, repartido mínimo en 4 etapas, o sea, 4 días, usted va a tener riesgo de hígado graso. Pero cada vez más frecuente, por cierto, ¿eh? Y bueno, no es que cada vez es más frecuente. Recuerde que cada vez más las personas caminamos un poquito menos, somos un poquito más sedentarios, consumimos más comida chatarra, usamos más aceite vegetal. Entonces, ¿qué va a pasar? Chatarra, aceite vegetal, muchos carbohidratos. Entonces, vamos a producir mayor grasa en el hígado. Claro. Otra cosa puede ser
que al momento de cuando van a hacer el ultrasonido, el sonografista presione bastante el transductor y lo que vea es engrosamiento de la cápsula de Gleason, Y pueda porque dar un un falso un falso diagnóstico. positivo, porque Ok. muchas veces tú ves pacientes que tienen grasa en el hígado, no ven ningún factor de riesgo, un perfil lipídico, Sí, sí. todo bien, no hay resistencia a la insulina y es un paciente delgado. Cuando tú le mandas una resonancia, no hay ningún foco de esteatosis. Decimos hígado graso, pero es enfermedad hepática metabólica. Pero Sí. para que La entiendan un gente, sí, poquito claro. más hasta que se entienda el nombre apropiadamente. Sí, así es. Doctor, y uno de los mitos que usted nos pueda mencionar con respecto a la limpieza del colon. Mira, básicamente hay un problema con darse enemas, con hacer laxantes y también el estudio de limpieza de colon con una máquina que hay. La presión del agua que le van a introducir puede aumentar el riesgo de fisura y que entren bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, eso no está científicamente documentado y permitido. O sea, quien lo hace, están ahí alternativas, pero si usted no se va a hacer un procedimiento colonoscópico, si no se va a hacer algún tipo de cirugía que tenga que ver con el sistema digestivo y que haya que hacer una limpieza exhaustiva, no vemos importancia. Lo que usted tiene que comer saludable, por lo menos en la semana tener más de 40 tipos distintos de alimentos. Porque como 40 tipos de alimentos distintos, usted lo divide fácilmente. Si usted comió yuca, puede comer plátano, puede comer cebolla, puede comer ají, puede comer carne, huevo, o sea, diferente. Si comiste repollo morado, si comiste repollo del blanco, lechuga, ve cuántos alimentos van. Sí. Pero hay que tener la variabilidad en la cantidad de alimentos, no comer exactamente lo mismo todos los días, Ah, arroz, habichuela y carne. y controlar las porciones. Sí, sí, pero tenemos un buen, o sea, la dieta de arroz, habichuela y carne, de acuerdo a la cantidad de porciones, eso es una comida ideal, pero no la podemos comer los 7 días de la semana. Sí. Tenemos que variar. Eso en nuestra cultura es muy Es visto. muy cerrada, pero nosotros tenemos buena comida, tenemos la harina de maíz, tenemos los víveres, tenemos el sancocho, la sopa, o sea, nuestra cultura gastronómica es demasiado Es variada variada. y muy buena, muy nutritiva, porque gracias a Dios estamos, como decía el poeta Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol y aquí se produce todo. O sea, este país tiene la bendición de producir casi todo lo que nosotros consumimos, por lo menos lo básico. Sí, sí, así es. Bueno, la verdad es que el doctor nos ha dado unos cuantos tips acerca incluso de los que ustedes acostumbran a llamar piedras en la vesícula, los cálculos renales, Sí. ha conversado sobre hígado graso, entre otras patologías. Y hemos tenido aquí por unos breves minutos al doctor en su faceta clínica, pero tengo que decirle que el doctor además es un fiel gremialista. Así Entonces, es. en este bloque, doctor, podría conversarnos un poco acerca de ese doctor Melo Sarita, que siempre se ha caracterizado por la lucha en favor del colegiado, en favor de nuestros médicos, porque desde que le conozco, estando dentro o fuera de un cargo, siempre se ha manejado en pro del beneficio de los Mire, Yaceiri, miembros. yo soy miembro del Colegio Médico hace casi 26 años. Desde que terminé el internado en ese tiempo, en el 2000, que no era colegio, que era asociación médica, con la carta de finalización de, de pasante del internado, tú te podías inscribir. Ya cuando tú te graduabas, llevabas el título. O sea, estamos hablando desde marzo, aproximadamente desde marzo del año 2000. Somos miembros del Colegio Médico Dominicano. Hemos pertenecido a algunas gestiones dentro del Colegio Médico, pero lo principal que tenemos los médicos que defender es la ley de colegiación y la membresía al Colegio Médico. Esa 6803. es nuestra Biblia hasta que se modifique. Si se modificó, bueno, lo que diga. Ese gremio, que es el gremio más viejo Centenario. en forma continua,
ha permanecido, pero ha permanecido porque ha sido un grupo de personas tesoneras. Tú puedes ser dentro del colegio médico del grupo que tú seas, pero tú eres médico. Y lo más importante que tiene el colegio médico es la continuidad. Ese es el logro. Puede ser el señor de todo el tiempo, puede ser a quien él escoja. Por ejemplo, yo tengo varios tiempos dentro del colegio médico que siempre pierdo, porque no he estado del lado por razones, pero independientemente, el doctor Suero tiene su plato aparte. Independientemente, usted lo sabe, usted lo ha apoyado en Claro. momentos, también en algunos momentos lo apoyamos, y ese señor lucha. Tú puedes estar a favor o en contra, pero tú no puedes... De hecho, tiene una historia No, 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 no. aquí que nadie va a poder borrarle No, 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 eso. no, no. Él tiene su impronta. Él Sí, es parte integral, actual, quiérase o no. Tú puedes estar muy a favor de él o muy en contra, pero tú tienes que reconocerlo. Entonces, eso es algo muy importante. Y yo me imagino que en algún momento, alguna de las gestiones, no sé, en el futuro, lo deben de declarar como maestro de la cardiología pediátrica, o sea, maestro de la medicina, porque él es docente en el Hospital Robert Rick Cabral y tú lo ves ahí, fajado. sí. Él deja el cargo del colegio médico, Ahí lo yo vemos. digo que él coge vacaciones cada 2 años, pero él trabaja más cuando está en el colegio médico que en toda su otra Esta parte. mañana precisamente envió él una foto, fue ayer en la mañana, dando su consulta Sí, 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 sí. de manera... Esa parte, pero tú tienes buenos miembros como Senen Cava, tú tienes a Wilson Roa Familia, tú tienes también a Clemente Terrero, que son personas que siempre han estado vinculadas al colegio médico y que han defendido, lo único que han sabido hacer es médico. No saben hacer otra cosa que no sea medicina, con ideas y criterios totalmente distintos, pero distintos. Detrás siempre es del lo bienestar mismo, del siempre es lo colegiado. mismo, siempre es lo mismo. O sea, han habido damas que han sido presidentas del colegio médico que han hecho gestiones. Por ejemplo, tú tienes el caso de la doctora Altagracia Guzmán, que fue la más férrea en cuanto a gremialismo se refiere. O sea, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, esa señora fue terrible en el sentido de las exigencias del momento. Y su firmeza. Paralizaron los hospitales y fue una huelga, pero los otros también, Cano González, o sea, el colegio médico ha tenido una playa de dirigentes que, óyeme, somos lo que somos Sí. gracias al colegio médico. Y aquí hay una ley de seguridad social, aunque haya sido una copia de Chile y de Colombia, de esos modelos, como, pero gracias al colegio médico que luchó, aunque no se favoreció, porque el momento cuando llegó la ley, nadie estaba preparado y la medicina ha cambiado para beneficio de la población, porque como era la medicina antes de la ley de la seguridad social, a como es ahora, la gente no sabe el valor, la dimensión que ha tenido con todos los déficits que tiene. Pero la implementación del seguro familiar de salud y el seguro subsidiado, eso ha salvado muchas vidas, independientemente de que hayan hecho sus trueques y sus malabares, pero ve la parte que ha hecho a través de todos los años que lleva el servicio. Óyeme, ha puesto y esperemos que mejore cada día más. Pero se ha avanzado. Se ha avanzado, tal vez no al paso que se Y debe que quisiéramos, claro. y que quisiéramos, pero nosotros quisiéramos tener que en la policlínica más remota estén los servicios básicos verdaderos, que el paciente no se tenga que trasladar. Entonces, un paciente que vive en, vamos a decir, en Yásica Arriba,
se pone mal, a medianoche hay que esperar que llegue una unidad del 911. Bueno, yo lo diría de otra manera, que el paciente reciba lo que se vende. Porque al Exacto. final el paciente ve un centro de salud y cuando va a buscar un servicio No entiende lo que va hay. a tener todo lo que necesita y no es así. No, no, no. Hay muy pocas cosas. Han habido avances, pero no a la velocidad que amerita. Así Y es. realmente ameritamos muchas cosas e incluso deben de haber nuevas especialidades, o sea, especialidades haber más. Tenemos muchos pacientes con politrauma. Puerto Plata, como usted mencionaba ahorita con la doctora Wendy Reyes, que hay muchos accidentes de tránsito en esta provincia, pero ¿cuántos fisiatras hay? Tenemos muchos psicólogos que no están nombrados Sí. para que le den la parte emocional y conductual a esa persona que son amputadas por un brazo, un pie, el trauma, esa carga familiar. Todo eso tiene que ver mucho y pesa. Entonces, usted no tiene fisiatra, usted no tiene psiquiatra, usted tiene un Sí. nutriólogo que está en el hospital, pero cuando el paciente se va para la casa, ¿qué va a comer? Definitivamente hay una debilidad en el acceso al servicio especializado. Exacto, hay problemas. Doctor, y aquí en las últimas décadas, ¿qué entiende usted que ha sido, cómo ha avanzado el Colegio Médico Dominicano Mira, el colegio en las aquí, últimas el décadas? Colegio Médico Dominicano y la filial Puerto Plata siempre ha sido activo. Recuerda que cuando se creó la Regional Norte en los 70, quien dirigió esa regional fue la doctora Rosalinda No, Pellegrini. yo no lo recuerdo, doctor. No, no, pero te tengo que mencionar porque No, pero le asumiste, dejo claro que no lo no, no recuerdo. lo puedes recordar, yo tampoco, pero sí la doctora Rosalinda Sí, Pellegrini claro, fue claro. la presidenta de Estamos la hablando de Regional historia. Norte, Sí. la primera mujer y la primera, la que inauguró la creación de la Regional Norte, una puertoplateña. Que hoy en día el salón El lleva su salón se nombre. lo pusimos en la gestión nuestra. Qué bien. Le pusimos porque más que merecido. Esa señora trabajó en el Seguro Social y fue entregada a la salud del pueblo con lo que había. Que en esa época el Seguro Social era lo más. O sea, esa familia, porque creo que había una otra hermana de ella, no sé si era farmacéutica o era médico, pero yo sé que Rosalinda fue la presidenta de la Regional Norte. Y esa señora, y hubo una playa de grandes médicos de acá, de Puerto Plata, que han mantenido. O sea, el colegio aquí nunca ha estado dormido. O sea, más que bien, más que otra, Sí, claro. no había local. Tenemos un Tenemos un local local. que hay gestiones que lo quieren usar, hay que no lo usan, hay que lo abandonan, pero tenemos un muy buen local. Esa es la casa nuestra. Así es, nuestra Hay casa muchos, club. hay muchos que dicen, no, que eso está muy lejos, pero ¿cuántos proyectos habitacionales nuevos hay ahí? ¿Y cuántos hay en plan? Ya el local prácticamente en 10 años va a estar en el centro de la ciudad, Así porque es. eso, Muñoz Está muy cerca, ¿no? está cerca, hay ruta hasta de carro. Entonces lo que hay que Mm, darle es un poquito de amor, sí. un poquito de amor. Y Reactivarlo, claro, claro, reactivarlo. y cada gestión pone su grano de arena. Eso Sí. es indiscutible, que fulano hizo más. No, no, no. Entonces le vamos a dar el mérito a David Batista, que en su gestión fue que lo compraron, en la gestión de Waldo y con David Con el doctor Batista. David Batista. Exacto, o sea que todo, pero ¿quién hizo el cabildeo para que vendieran el solar? Nelson Ureña. Cada uno O puso sea, su cada quien granito. pone su grano de arena, Sí, porque sí. aquí, al fin y al cabo, todos nos beneficiamos del colegio médico. El parqueo que no está como quisiéramos todavía, pero Bueno, mira pero cómo en la gestión de tenemos, Digna Díaz sí, pero se... el parqueo se adquirió el terreno en la gestión de Johnny Tavares, finalizando, Sí, exacto, ese fue el finalizando. primer. Entonces, no nos apoyaron en la gestión nuestra a terminarlo, pero Digna cuando llegó, Entonces pudo... sí pudo por lo menos tener la verja perimetral y mejorar, pero tenemos el espacio. O sea, cada quien pone su grano de arena y Sí, queda la impronta. Lo importante es que se mantenga. exacto. Que cada uno pueda aportar su parte. Claro, ¿Hacia claro. dónde usted cree que debemos ir en este momento? ¿Hacia dónde debería ir nuestra filial como Y pasado presidente? debe de ir por más, debe de ir por más. Y debemos de ir
debemos de ser menos apáticos, porque a los médicos en sentido general, cuando nos hablan del colegio médico, piensan que el colegio médico va a joderlo. No, no, el colegio médico te defiende, pero te defiende de lo bien hecho. O sea, tú ser miembro del colegio médico, eso es un honor. Debe ser un Eso es orgullo. un honor. Y, por ejemplo, te digo ahora, tú tienes en, en tu junta directiva, que está compuesta por buenos muchachos, sácale provecho, porque muchas veces se cansan, no quieren, no siguen Ujú. y te dejan solo. Y al final tú tienes que terminar la gestión, quiera o no, y hay que terminarla. O sea, hay que tener la parte gremial, la parte académica y lucha porque en tu gestión se haga la científico gremial. Sí. Recuérdate, Puerto Plata siempre ha hecho las mejores científicos gremiales que hay en el país cuando se hacen. Hace varios años que no se hacen, pero las científicos gremiales de aquí es un debut. Vamos a Hay que retomarla. retomarla, Vamos a hay que retomarla. retomarla, pero aquí todos estamos. Por ejemplo, veo que tienes en el chat, he estado viendo a la doctora Estrada, Esther Estrada, que Un está poco muy activa activa. con los pensionados. Y mira que la doctora Estrada estaba en la otra plancha. Y mira, Sí. porque es cuestión de integración. El día de las elecciones, Es que somos todos médicos. recuérdate que yo fui que te dije, tú ganaste Sí, no, y no, tú no no, lo no, eso creías, fue tremendo. tú no lo creías. Entonces, pasó ese día donde las cuatro planchas, días antes, recuérdate que había hecho un escrito diciendo que los cuatro tenían los No, sí, méritos. claro, yo revisé Cuatro su chat. excelentes candidatos, amigos todos, pero tiene que ganar uno. Tiene que ganar uno. Usted sabe que usted está dando una primicia que no es primicia aquí en Doctora Jazz, y es que en ningún momento hemos dicho a nuestra comunidad que soy la actual presidenta del Colegio Médico Dominicano en la Sí, provincia. claro. Sí. Así que Y usted que está esperamos que tú dando, hagas una excelente gestión. gracias, Ese es el gracias. objetivo. Nunca torpedear, sino tratar. Porque si te torpedeamos, el colegio se atrasa. Así es. Así al final este trabajo es precisamente para todas, por y para todos, Sí, sí, por sí. el bienestar de los médicos y la salud del pueblo. Por Sin eso hemos excepción. asumido Sin el excepción. cargo. Doctor, antes de irnos, hay un temita que no podemos dejar pasar por alto y es el tema de las ARS. Como Colegio Médico Dominicano tenemos un gran desafío que enfrentar y hay que Sí, empoderarse. sí. Deme su opinión, por favor. Mira, el único problema son las sociedades médicas especializadas que tienen que hacer los perfiles por competencia, que muchas sociedades no lo tienen. Entonces, para que el colegio médico pueda conllevar las peticiones, hay sociedades que no han tenido, no han llevado, Que no han no han trabajado depositado, no han ese... trabajado esa parte. También los estudios de mercados y de costos, porque siempre se dice que el emergenciólogo, que el familiar, pero siempre lo sacan. Siempre lo sacan. Entonces, ¿A qué se en, refiere con que siempre lo sacan? no le pagan, no hay códigos. Los familiares tienen código, Hay familiares con códigos. pero no el común denominador, muy No es el pocos, común muy denominador, claro que pocos. hay en la Entonces, población. imagínate cuántas UNAP tiene el país y cuántos médicos familiares son ustedes. Bueno, actualmente hay más de 3.000 en el país como tal. ¿Cuántos tienen Aunque código? no, no, mínimo. No tengo el dato exacto, 300, pero 500. Entonces no tienen código. Entonces, ¿tú crees que puedan servir? ¿Tú crees que puedan hacer una visita domiciliaria? es un bloqueo, Es un bloqueo definitivamente. totalmente. Entonces, la sociedad especializada tiene que hacer los perfiles de competencia, trabajar los tarifarios, porque alguien tiene que cubrir los gastos. Si un médico familiar que le van a contemplar la visita domiciliaria, el médico va a gastar combustible, tiempo, y tiene que, el familiar no da una consulta
como la doy yo, como la da un pediatra, porque es el entorno social del paciente que él tiene que reconocer el área. Porque tú no haces nada con ir a ver un paciente encamado y si no tienen para las medicinas y si no hay para curarlo, o sea, que tenga algún tipo de herida o lo que sea. O sea, el médico familiar que es preventivo, muchas veces, ¿qué va a prevenir si no hay recursos? Porque en salud es muy bonito, pero todo requiere recursos. ¿Y Sí. qué hace el médico familiar con indicarle? Entonces, cuando el paciente va al laboratorio o va a la farmacia, no le No, cubre que no porque lo es el vaya a médico reconocer, familiar. que no lo reconozca. Bueno, debo decirle, doctor, que yo sé que ocurre también en otras especialidades, pero en el de medicina familiar en específico, que sí tengo el conocimiento, se han trabajado los tarifarios y usualmente la presidenta actual que tenemos nos mantiene Al al tanto. tanto, claro que sí, y en algún momento, en gestiones anteriores también, pues se publicaba este tipo de cosas para que los médicos pudieran sus aportes. O sea Correcto. que en ese sentido nosotros hemos avanzado. Sin embargo, aún así, estoy de acuerdo con usted que Persiste. hay un bloqueo como Y tal no es justo, que no es muchas justo. veces no se da. ¿Por qué? Porque no todos no todo el que solicita recibe. Mira, yo digo que el bloqueo a los médicos familiares lo tiene el mismo Estado. ¿Y por qué Claro, me el baso en sistema. decir en eso? El Estado lo forma como mano de obra barata cuando son residentes, pero entonces después no lo contratan porque ¿cuántos médicos familiares hay desempleados? ¿Cuántos emergenciólogos hay desempleados? Habiendo necesidad, donde por lo menos debe de haber uno por cada policlínica, porque ahí es que se hace la verdadera medicina familiar. Atención primaria. Entonces, ¿qué van a hacer? Este país es signatario de Alma Ata y no se está cumpliendo esa parte. Es muy lento, muy mínimo, Sí. donde si estuviese funcionando la atención primaria, nuestro país tuviese un mayor desarrollo en salud. Porque cuántas enfermedades se pueden diagnosticar preventivamente con el auxilio de un médico familiar. Eso es maravilloso. Eso es una especialidad que es demasiado bonita, es pura medicina. Esperamos llegar. Estamos aquí Sí, y hemos estado haciendo todo lo que podemos desde donde estamos. correcto. El Estado sabe que estamos aquí y que estamos en toda disposición de hacer los aportes Claro. necesarios. Hay muy buenos médicos familiares en el No, país con un perfil pero completo. es el aporte de esa especialidad a la salud colectiva. Bueno, es el reconocimiento por parte del Estado, Óyeme, ok, lo que hace falta. agradecemos que el Estado forme, pero los Pero que ¿para qué lo forman, está formando? si no lo contratan en su mayoría, entonces tú tienes muchos médicos familiares que no están nombrados o lo contratan algunos hospitales subcontratados por caja. No le pagan igual, no tienen prestaciones. A veces no van a tener ni para pagar el colegio médico. Sí, Entonces, eso es parte, hay que luchar para que le cubran a todos, así es. o por lo menos a la inmensa mayoría, y no solamente los familiares, a otras especialidades, pero sí con la ARS, lo que las diversas sociedades médicas especializadas deben de ir trabajando los tarifarios, adecuarlo a los nuevos tiempos y que hagan las negociaciones apropiadas con los estudios de mercado y de costo de cada procedimiento que pueda haber. O sea, hay procedimientos que casi no se hacen, que tienen un costo, pero no es justo que un parto y una cesárea tengan una diferencia mínima en Mire, cuanto al pago. yo lo voy a invitar porque se nos acabó el tiempo, pero yo quiero invitarlo a que otro día tengamos un conversatorio un poco más amplio para hablar de ARS, especialidades y lo que corresponde a nuestra lucha como Colegio Médico No hay Dominicano. Porque ahí problema. está, por ejemplo, sobre el tapete el tema de la glosa. Ahí lancé esa bola.
Bueno, Porque no podemos tener como médicos una glosa sin que haya una objeción. Ese siempre ha sido mi lucha. Bien, pero eso es un nada. problema. Nada, doctor, estoy muy agradecida de tenerle a usted aquí el día de hoy como invitado y que lo hayamos aprovechado con 2 bloques, un bloque gremial y un bloque clínico. Qué Estamos muy, pero muy agradecidos. Este es su espacio, puede venir cuando guste. Y para terminar, nos gustaría que le pudiera decir a nuestra audiencia dónde podemos encontrar al gastroenterólogo, al doctor Melo Sarita. Sí, estamos en la mañana de 8 a 12 en la Plaza Milano, local número, primer piso, local L7, con teléfono 809-261-3953 y en Plaza Ocean One, local 3313 en Cabarete, justamente al lado del Banco Santa Cruz. Estamos allá de martes a viernes en la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Y también estamos para los pacientes que quieran atenderse en el Hospital Ricardo Limardo. Los lunes tenemos consulta que pueden sacar su cita a través del asterisco 753 y hacen la cita, que allá estamos los lunes. Qué bien, qué bien. Pues nada, a ustedes nos veremos en un próximo episodio.